Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Uno de los misterios y de la gran sabiduría de la Iglesia, y una de las razones por las cuales vale tanto la pena meditar sobre la importancia del Tríduo Pascual, ¿no? Es decir, del Jueves Santo, la Cena del Señor, el Viernes de Pasión y finalmente el sábado, que cierra con probablemente la liturgia más hermosa del calendario litúrgico católico, a mi modesto entender, en mi humilde opinión, que es la Vigilia Pascual. Es curioso que ninguna de estas celebraciones sea fiesta de guardar. Alguno se sorprenderá y creerá que lo es. No lo es. Participar del Jueves Santo no es una fiesta de guardar. El oficio del viernes y las prácticas piadosas del viernes, como el Vía Crucis o el servicio de las tinieblas, tampoco son de guardar. La Vigilia Pascual tampoco es obligatoria. Y el domingo de Pascua es obvio que hay que ir a misa porque es domingo, ¿no? No hay una obligación doble porque sea domingo de gloria. Y sin embargo, la cantidad de indulgencias y de bienes que el Señor derrama en cada una de estas actividades, la misa de Incena Domini, de la Cena del Señor, la misa del Jueves Santo, el oficio del Viernes Santo, donde se lee la Pasión y besamos al Señor crucificado en la cruz, el Vía Crucis, el oficio de las tinieblas. ¿Qué decir de la Vigilia Pascual, la misa, el rosario comunitario, la vigilia nocturna de jueves a viernes? Todas ellas están bendecidas con indulgencias plenarias. Es decir, la cantidad de indulgencias que nosotros podemos ganar por nuestro propio bien, o por nuestros amados fieles difuntos, o por los fieles difuntos en el purgatorio que más necesitan de nuestra oración, nos hace pensar cómo hasta en la expresión de la liturgia de este tiempo fuerte, de este tiempo culminante, de esta cúspide de la liturgia, que es el Tríduo Pascual, la Iglesia ha querido ser como el mismo Jesucristo. Ven, acompáñame. Trata de velar conmigo 1 hora. Trata, intenta. Y los católicos tenemos la libertad de no hacerlo. Tanto no hacerlo que más de uno ya debe estar aburrido a estas alturas del bombardeo comercial de empresas de turismo, de hoteles, de regiones geográficas que ofrecen una Semana Santa que tiene todo menos santa, ¿no? Es decir, que simplemente aprovechan el gran fin de semana largo. En el hemisferio sur es, digamos así, el cierre de la época del verano, las últimas grandes vacaciones, y en consecuencia
el Señor está reviviendo a través de la liturgia de la Iglesia los misterios por los cuales y gracias a los cuales salvó el mundo. Y nosotros los católicos tenemos total libertad, como siempre, de decirle al Señor sí o no. ¿Voy a participar o no voy a participar? ¿Voy a participar de mala gana, con cara larga para cumplir, porque otros familiares me piden que vaya? ¿O voy a adherirme al Señor, escuchando las lecturas, escuchando las palabras de la Santa Misa, que tiene una liturgia especial, tiene palabras especiales? Para todos aquellos que se aburren en misa y no escuchan lo que el sacerdote dice y se pierden la belleza de la liturgia, esta es una buena ocasión para prestar atención y ver lo hermoso que se dice en estas liturgias y la belleza de las oraciones, de los pasajes bíblicos, la grandeza y maravilla de la vigilia pascual, especialmente de el canto que se entona ante el cirio pascual. Toda esa simbología no hace sino ayudarnos a revivir el misterio por el cual hemos sido salvados. Y por eso agradecí tanto al sacerdote que el domingo de Ramos, ya el pórtico de entrada a la Semana Santa, nos decía a quienes participábamos en misa: hermanos, preparémonos de verdad en este tiempo de Semana Santa, preparémonos de verdad. No solamente recordemos que el viernes es un día de ayuno y abstinencia, es decir, donde no se consumen carnes y donde la alimentación además tiene que ser escasa, suele ser para aquellos que ya tienen edad, es decir, que no son niños, ¿no?, que pasan los 12 años, o que no son ancianos, poder comer o alimentación muy, muy, muy ligera, 3 veces al día, o una sola comida relativamente sustanciosa, suficiente para mantener las energías para pasar el día. Y el sacerdote explicaba: ese espíritu del viernes tratemos de prolongarlo en esa austeridad física tangible que nos da hambre, que se siente en el cuerpo, ¿no? Pero que precisamente porque se siente en el cuerpo se puede ofrecer al Señor, se puede ofrecer como oración, se puede ofrecer como sacrificio por nuestros seres amados, por los que no están viviendo este tiempo de Semana Santa, por quienes están convirtiendo la Semana Santa en una semana de vacaciones y probablemente hasta de perdición moral. Y no solo eso, sino también a partir del pórtico bello de la Semana Santa, desde el gran domingo de Ramos, vivir con un poquito más de austeridad, por ejemplo, renunciando a lo que no sea necesario en términos de trabajo, a lo que no sea necesario en términos de entretenimiento. Por ejemplo, dejar descansar la televisión, dejar descansar los videojuegos, dejar descansar las redes sociales cuando no son para beneficio evangelizador, cuando no son para el apostolado directamente. Y en consecuencia, crear un ambiente pequeño de retiro personal para vivir esta fecha con toda su intensidad. A todos los que me escuchan a través de Puntos de Vista, a quienes no conozco por nombre, pero a través de la fraternidad de esta señal, somos hermanos y hermanos cercanos, les quiero ofrecer mis oraciones profundas para que vivan
una santísima Semana Santa, una fructífera Semana Santa, y al mismo tiempo suplicarles que me tengan presente en sus oraciones para que mutuamente todos hagamos una red de oración que haga de esta Semana Santa una ocasión para revivir profundamente los misterios que nos trajeron el don infinito de la salvación, y que al mismo tiempo ese misterio del don infinito de la salvación se haga carne y habite en nosotros, para que llegado el Domingo de Gloria estallemos en una alegría incomparable, la alegría que solamente puede producir la resurrección de Jesucristo, que ha cumplido la salvación para nosotros. Les deseo una santa Semana Santa. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Estamos entrando en el misterio más grande de la historia. La Iglesia vive en estos momentos el Triduo Sacro. El Triduo Sacro. Lo que en estos días meditamos en el interior sucedió un día en la historia donde el Salvador del mundo se hizo presente de la forma más patente. Hemos venido a hacer una experiencia espiritual que culmina en estos días con el Triduo Sacro. Vivir estos acontecimientos es revivir la pasión de Cristo. Yo no puedo estar ausente de la vida de la Iglesia, ignorando lo que los sentimientos de todo corazón cristiano tienen y guardan en su interior. Jueves Santo es un día especial porque es el día del amor. Empezó muy de madrugada, sin imaginar que sería un día tremendo, un día golpeado por grandes acontecimientos. Era la Pascua del Señor y se reunirían para celebrar un acontecimiento en la tradición judía. Pero en esa cena cambiaría la historia y empezarían las manifestaciones del amor de Dios. Se reúnen los apóstoles, la historia la conocemos. Era una noche tensa, una noche especial. Era un día que marcaría la historia, porque el Hijo de Dios, el que se proclamaba Mesías, empezaba a vivir su pasión. Los apóstoles no lo entendían. ¿Cómo puede ser que yo ahora esté ausente y ajeno y no lo entienda?
Es preciso en este día vivir los sentimientos del corazón de Cristo. Estaban reunidos, estaban de fiesta, estaban celebrando, pero en el corazón de Cristo había tristeza por la tormenta que se avecinaba. Jesús les empieza a hablar, pero ellos en su mente y en su corazón estaban distantes, como tal vez distante puedo estar yo cuando celebramos estos misterios. Y todavía más, no contento con explicarles su pasión, empieza a servirles y los desconcierta. Ellos discuten, tal vez hablan de cosas banales, tal vez hablan de la administración del dinero, y entra la figura de Judas, el traidor, porque en el corazón de Cristo latía el peso de aquella traición. El amor de Cristo responde a la ingratitud del ser humano. El amor de Cristo se hace Eucaristía y ese día nos da su presencia como el mayor don, que pasa a través del sacerdocio que Él también quiso instaurar esa noche. Jesús decide quedarse con nosotros para no dejarnos huérfanos. Jesús quiere estar en nuestro corazón y se hace pequeño, se hace misterio, como siempre fue misterio por ser el Hijo de Dios. Tal vez los apóstoles no lo comprendieron como no lo comprendemos nosotros, pero los apóstoles más que nunca necesitaban sentirlo cerca. Les extrañaba esa forma de hablar, no les gustaba. Era como si quisieran tapar los oídos a unas verdades que les resultaban dolorosas. Señor, tu pasión, no nos interesa ese tema. Tal vez hoy, en mi corazón, puede pasar ese sentimiento. Señor, no me hables de tu pasión, a mí solamente dame paz, déjame estar bien, déjame estar feliz. Pero no sabes que tu felicidad pasó por el sentimiento de Cristo, que fue agonía y que fue dolor. Los apóstoles querían a Cristo, querían tenerlo con Él. Empezarles a hablar de la pasión no era agradable. Como tal vez hoy nosotros también queremos a Cristo. Buscamos formas sensibles y a veces andamos tocando puertas de cosas sentimentales, de cosas que nos hablen realmente de la presencia de Cristo. Queremos un Cristo tangible y Cristo se hace tangible y se queda en un pedazo de pan. Es sorprendente pensar cómo en unas misiones como las que estamos viviendo, muchos se dejan tocar por el corazón de Cristo. En esa noche magnífica, en esa noche de amor, en esa noche de encuentro, en esa velada donde mi alma hace oración con Cristo que agoniza, con Cristo que sufre, con Cristo que se siente solo. Me llamó mucho la atención el año pasado constatar cómo un misionero quiso volver a misiones solo para vivir esa noche de adoración especial. Dejó todo, no le importó nada. Quería volver a sentir la cercanía de Cristo en su corazón y sabía que en esa adoración nocturna él sentiría los latidos del corazón de Cristo. Cristo entra en agonía porque terminada la cena se va al huerto. ¿Cómo debió ser el sufrimiento de Cristo? Que los poros de su piel reventaban y empezó a sudar sangre. Prueba a imaginar un dolor tan grande que te haya hecho sentirte verdaderamente mal. Cristo se sentía mal porque esa noche vivía un sufrimiento moral cuyo tamaño no lo podemos imaginar. Cristo era todo pecado. Cristo sangraba de dolor porque la historia pasaba en unos segundos, en unos instantes, por todo su ser. Moría el Hijo de Dios que concentraba toda maldad y todo pecado en sí. Tal vez, no hay que olvidarlo, el sufrimiento moral de Cristo fue mucho mayor que cualquier sufrimiento físico, que el sufrimiento que le vendría después por su crucifixión. Probemos un poquito adentrarnos en ese misterio del pecado y del mal del cual Cristo te vino a liberar. Hagamos esta noche una experiencia de humildad lavando
los pies como Él a los discípulos. Hagamos una experiencia de humildad creyendo el misterio del Cristo, del Dios que se queda en un pedacito de pan. Hagamos prueba del misterio del amor que quiso hacerse presente también en el dolor y en el silencio de un día como hoy. Nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que tocar el corazón de Dios. Y en medio de las actividades encontremos espacios para estar con Él, para que no se sienta solo. Porque el cristiano de hoy debe acompañar al Cristo de la historia que sigue sufriendo por los pecados del hombre. ¿Es que acaso no sientes el murmullo del pecado que se oye en la historia? ¿Es que no recuerdas tú ambientes donde Cristo es ofendido y ultrajado? Ahí está la hoganía. Qué mal nos suena cuando alguien sabe o se entera que otros dicen mal de ti. ¿Cómo te hiere la sangre? Cuando alguien te ultraja y te ofende en tu honor, en tu estima, en lo que más quieres. Piensa la humanidad en la historia ultrajando a ese Cristo, mofándose de Él. Y Cristo sufriendo en silencio porque los apóstoles no lo entendían. Estaba solo. Hoy estamos llamados a tocar el corazón de Cristo, a sentir sus latidos. Que ninguno permanezca ajeno, que ninguno se sienta. Entra en el huerto de Getsemaní, entra en aquella noche, pero sobre todo, entra en el corazón de Cristo que te habla y que sufre contigo y por ti. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Koinonia Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. 19 de abril, Pascua Juvenil 2014. Te esperamos en el Auditorio Municipal de Tijuana, sábado 19 de abril. Estará presente el señor Arzobispo Metropolitano Don Rafael Romo Muñoz y el Ministerio de Música GESED. Infórmate al 683-6867 o visita la página de Facebook Pastoral Juvenil TJ. Todo el mes de marzo y abril, la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro te invitan al curso de Diplomado Somelit 2014. Estos estudios están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit, con el texto base de Manual de Liturgia del CELAM. La sede para las clases será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la zona Río. Infórmate al 664-607-3775. 664-607-3775. Inscríbete todo el mes de marzo y abril. Curso de Diplomado Somelit 2014. 17 de mayo. Noche de alabanza, predicación y adoración en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, zona Río, Nueva Catedral, iniciando a las 6 de la tarde, con el Ministerio de Música de Comunidad Koinonia. Se contará con la presencia del cantautor católico John Carlo y finalizará con el predicador colombiano Pacho Bermeo. Infórmate y reserva tus boletos al 622-8962. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz.
una hermana a través de Así Prensa me hace una consulta muy extensa, basada en muchos detalles, sobre qué cosa hacer con las personas que nos piden limosna en la calle. En otras ocasiones ya me he referido a este tema. A veces es absolutamente difícil o imposible darle limosna a todas las personas, ¿no? En algunas de nuestras ciudades, especialmente las ciudades más grandes, tenemos personas que piden limosnas prácticamente en cada cruce de avenidas, en cada luz de semáforo o dentro de los transportes públicos, ¿no? Y en consecuencia es de nunca parar. No siempre se puede, pues, cumplir con todas las personas. Pero en este caso, esta amiga, a través de esta hermana, a través de Así Prensa, consultaba a raíz de un documental que había visto en televisión y que dice, no es el primero que veo. En general, los documentales que tratan el tema de la mendicidad suelen ser documentales terribles. Yo lo he visto también en el Perú o en Estados Unidos, por ejemplo. En este caso, esta amiga me habla de otro país en América Latina. Y tengo la certeza de que prácticamente no hay país en América Latina donde no se haya hecho un reportaje televisivo donde se demuestre que básicamente la mayoría de los casos de limosna son en realidad hechas por personas o que en verdad no necesitan dinero, ¿no? O en otros casos, peores todavía, en donde forman parte de una mafia. Esta señora me hablaba de cómo un documental había mostrado que la razón por la cual una mujer podía pedir limosna con un bebé en brazos todo el día era porque el bebé era narcotizado y en consecuencia el bebé estaba siempre ahí dormido en sus brazos, pero estaba drogado, ¿no? Y obviamente si es que a este bebito se le droga con cierta frecuencia, su vida está siendo puesta en riesgo y no sería nada raro que el bebito, esta pobre criatura inocente, termine muriendo, ¿no? El tema sobre todas estas historias de horror se reduce a la siguiente pregunta: ¿está bien o no está bien dar a estas personas en consecuencia que piden y que piden en cada esquina? Y obviamente los argumentos para decir que no son muchos. O son una mafia, donde maltratan a los niños y donde un mafioso termina ganando este dinero, o son personas que no necesitan, que falsifican deformaciones o discapacidades cuando en realidad no las tienen y simplemente piden dinero, o simplemente son personas que son tantas que uno no sabe a quién darle y a todos no les puede dar. Todo esto nos debería llevar a decir que no a dar limosna. Sin embargo, creo que existe un caso cristiano para responder lo contrario, para decir que sí, especialmente en este tiempo de Semana Santa, donde la limosna es una de las mejores formas, una de las mejores maneras, junto con la oración y con la mortificación, para vivir intensamente este tiempo de Semana Santa. Se nos había pedido ya en la Cuaresma, en la Semana Santa, penitencia, oración y limosna deben ser aún más intensas. Pero, ¿por qué digo que sí existe un caso católico para poder dar limosna? Porque el gran documento, el gran texto de origen apostólico, es decir, que se le atribuye a los apóstoles haberlo escrito, y en consecuencia es un documento no bíblico de los primeros que existen, es decir, de los primeros documentos magisteriales, llamado la Didaqué, trae la siguiente enseñanza. Dice, tú da, es decir, entrega,
dona sin juzgar a quién. Ay de aquel que pide sin necesitar. En consecuencia, si es que alguien se está aprovechando de nuestra caridad, el problema no es nuestro. Nosotros estamos haciendo un acto de caridad. El juicio de Dios será severo en su momento con aquellos que piden sin necesitar. Pero la Didaqué también nos dice que la moneda sude en tu mano antes de saber a quién se la das. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que uno tiene que ser una persona mezquina, roñosa, que no entrega dinero. No. Es que tiene que ser una persona que hace las cosas con conciencia. Y en ocasiones anteriores he contado el caso, para mí ejemplar, que yo trato de reproducir, de alguien que tenía algunas golosinas, algunos dulces y estampitas o medallitas en su vehículo. Y de esta manera cumplía con el acto de caridad de darle a quien necesita. Y como las golosinas son bastante económicas en general, un poquito de galletas, algunos caramelos, ¿no?, o un paquete de galletas, son cosas que se pueden entregar con generosidad, se le puede dar a esta persona. Y si es que esta mujer, por ejemplo, es una mujer que está siendo explotada, se le da una galleta y esa galleta ella se la va a comer. Si es un niñito que forma parte de una mafia que lo explota, ese dulce, esa golosina se la va a comer. Esa medallita, esa estampita con una oración se la va a quedar él. Porque si es que forma parte de una mafia que está pidiendo recursos económicos y que está buscando que este niño entregue dinero, no le va a interesar una estampita religiosa y no va a poder hacer nada con la pequeña golosina que el niño comió. ¿Cuál es la razón que este hombre de bien que yo conocí, que tenía esta costumbre? Era un hombre con muchos recursos económicos, pero tenía el vehículo, que era un vehículo relativamente elegante, y por eso los mendigos se acercaban siempre a él esperando que fuera una persona con dinero. Le entregaba a cada uno una golosina o le entregaba una pequeña estampita o una pequeña medallita de muy poco valor, una pequeñita, ¿no? Y le decía: mira, no tengo dinero, pero tengo esto, reza por mí, o tengo esto, que Dios te bendiga. Y de esta manera salía ganando por todos lados. Primero, porque no negaba algo a quien pide. Porque por más que alguien sea parte de una mafia, hermano, tú ponte en su situación. Ponte en la situación de estar parado en un semáforo todo el día y que todo el tiempo la gente te diga no, 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 no. Y peor todavía, la gente te ignore. No baje el vidrio de la ventana, ni siquiera te mire, ni siquiera haga contacto visual para no darte, de tal manera que te trate como si tú no existieras. Imagínate ser constantemente ignorado y cuando no eres ignorado, te dicen no. ¿Qué tipo de veneno estamos sembrando en un alma de una persona así? ¿Y cuánto podemos hacer con algo tan sencillo y tan deliberado? Porque eso es lo maravilloso de la caridad, en la que somos premiados el 100% por Dios. ¿En qué es deliberada? Vamos a una tienda, vamos a un supermercado y compramos varias golosinas, compramos varias galletas, compramos varios dulces y vamos a una librería católica y conseguimos varias de las estampitas o de las medallitas más baratas, ¿no? Yo procuro traerme de Roma un grupo importante de medallitas, especialmente unas medallitas que son de muy muy bajo costo, de la Virgen Santísima,
algunas de ellas que tienen al otro lado al Sagrado Corazón de Jesús, es decir, al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, otras que solamente tienen el símbolo de la Santísima Virgen María, es decir, la M de María, y al otro lado el Girro, es decir, la XP, que simbolizan a Jesucristo y la Iglesia. ¿Cuánto bien podemos hacer con este acto de caridad? Y de esa manera todos los prejuicios que podemos tener de que el dinero va a una mafia, que la mujer no necesita, que el niño no necesita, que la persona que está pidiendo, mostrando alguna discapacidad, tal vez no la tiene. Con estas cosas nosotros nos ahorramos cualquier posible duda, cualquier posible preocupación, y nos aseguramos de que Dios está manifestándose a través de nosotros y expresando su amor de una manera deliberada, como siempre es el amor, deliberado. Que tengas un buen día. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Velen y oren. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Koinonía Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. ¡Acompáñanos! Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomados Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomados son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonía Radio.
Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Moriplus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. Moriplus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Hace una semana me tocó ver la película Plan de Escape, en inglés Escape Plan, del señor ítaloamericano Sylvester Stallone. La verdad que no tenía ganas de verla y cuando la vi anunciar hace meses, ni siquiera me llamó la atención. Son de esas películas palomeras que con el título sabes de qué trata y en qué va a terminar. Este señor, Sylvester Stallone, desde sus inicios se dio a conocer por hacer películas de ese estilo y pues vaya que le han funcionado. Esta película de Escape Plan llama la atención por aparecer al lado del exgobernador de California, el famoso Arnold Schwarzenegger, otro actor de películas de golpes, patadas, bombas y balazos. Y pues en esta película no se apartan en lo más mínimo de sus estilos. Al ver esta película me recordó aquella del mismo actor Sylvester Stallone, aquella que se llamó Lock Up, que en español fue conocida como Condena Brutal. Esa película de Lock Up del año 1989, ahí mismo el actor está en una cárcel y pues bueno, sufre, como el mismo título lo dice, una condena brutal. Pero pues no son las únicas del actor que salen en la cárcel. Este mismo actor sale por allá en una película del año 1989 al lado de Kurt Russell. Aquella película se llamó Tango y Cash y bueno, se aparecen como unos policías expertos, pero al final les tienden una trampa, los meten a una cárcel donde hay alta seguridad y mucha violencia y también salen libres. En esta película de Escape Plan o Plan de Escape, Sylvester Stallone también sale de una cárcel que aparentemente no se puede escapar nadie y él pues logra escapar al lado de su compañero Arnold Schwarzenegger. Pero ya no voy a hablar más de estos actores musculosos y violentos. Les voy a decir el por qué miré Plan de Escape. Lo hice porque una sola cosa me llamó la atención a hacerlo. Eso fue lo que me impulsó. El motivo fue el saber que en esa película reaparecería el actor vetado por las compañías hollywoodenses por aparecer en la película de Jesucristo, que
aquella película le dieron clasificación R en Estados Unidos. Darle clasificación R es solamente para que en este caso los menores de 17 años tengan que ser acompañados de un adulto. Es decir, no pueden entrar menores de 17 años si no van con un adulto. Sí, a este actor le vetaron por aparecer en esa película que causó mucha polémica. Estoy hablando de la película La Pasión de Cristo, y al actor al que me refiero es Jim Caviezel. Después de muchos años de no aparecer en una película, ahora lo veo que aparece como antagónico en esta película Plan de Escape. Y eso fue lo que me impulsó a ver dicha película, para ver qué tipo de papel tenía, cómo se desarrollaba y de qué manera actuaba. Ahí es el jefe de la prisión donde Stallone va a sufrir, donde aquí Jim Caviezel va a buscar la manera de pues hacerle pasar muchos tormentos. Al final, como es de esperar, pues el principal, en este caso Stallone, acaba con la vida de Caviezel y se libra de la cárcel. Una película que sin verla ya sabes en qué va a terminar, pero pues bueno, eso me impulsó a verla, el hecho de que saliera Jim Caviezel en dicha película. Fue imposible que en las apariciones de Jim Caviezel, al escuchar su voz, no me remontara a aquella película de La Pasión de Cristo. Sin duda puedo decir que este actor ha quedado marcado por la película y lo será por muchas generaciones y en la historia del cine por mucho tiempo. Como ya dije, La Pasión de Cristo, una película muy criticada, muy cuestionada, pero que sin duda no está lejos de lo que le pasó al Hijo de Dios. Con este personaje de Jim Caviezel en la película de Plan de Escape, pues no ganará un Oscar, ni tampoco creo que gane un premio Razzie. Es decir, este premio es aquel que le dan a los actores por sus pésimas actuaciones en el mundo del cine. Pero me alegra que Caviezel salga nuevamente en el cine. Ya él mismo antes lo había dicho que por haber interpretado el papel de Jesucristo en la película de La Pasión, esto pues había destruido lo que era su carrera como actor. Y desde entonces, pues directores y productores de Hollywood le dieron la espalda. Eso sí, hay que aclarar que Jim Caviezel no se arrepiente por haber participado en la película de La Pasión. Incluso llega a decir que él volvería a hacerlo si le ofrecieran nuevamente ese papel. En fin, me da gusto ver nuevamente a Jim Caviezel en las películas. Bien por él, ojalá que con esto pues también logre desarrollar su carrera. Pero hablando de películas religiosas, en este año 2014 salen 3 en los cines con temas bíblicos. El 28 de febrero llega de la 20th Century Fox la película Son of God, Hijo de Dios. Es un filme inspirado en la vida y obra de Jesús de Nazaret. En esta película, el actor portugués Diogo Morgado es el que encarna el personaje del Mesías. Curiosamente, la película Son of God se va a estrenar el 28 de febrero del 2014, 10 años después de lo que es o de lo que fue la Pasión de Cristo. Ya para el 28 de marzo del 2014 se va a estrenar la película Noé, película obviamente basada en el pasaje del libro del Génesis cuando Dios manda hacer un arca para salvar al género humano y a muchos animales que entraron también a esa arca. En el papel de Noé sale el señor Russell Crowe, aquel actor que quedó marcado por el papel que interpretó en Gladiador y que también le hiciera ganar un Oscar. Además actúan también la conocida chamaquita Emma Watson, aquella compañera de Harry Potter en las películas, y el señor Sir Anthony Hopkins, aquel que interpretara a un sacerdote exorcista en la película El Rito. Y finalmente para diciembre se estrenará la película Éxodo. Esta película pues va a narrar lo que sucedió con el patriarca Moisés y la liberación del pueblo de Dios de Egipto después de los 430 años de vivir en él. En el papel de Moisés sale el señor Christian Bale, sí, el Batman del señor Christopher Nolan. Sin duda son buenas propuestas, ahora solo hay que esperar que en verdad estén apegadas al texto bíblico
y no le pongan mucha crema a las historias. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.